España se encuentra en una situación de crisis profunda y larga, en la que se está haciendo balance de lo que ha ocurrido durante mucho tiempo. Y en un entorno que es al mismo tiempo un factor de problemas y una oportunidad, que es Europa. Entonces, el riesgo que tiene el país, el de quedarse en un país desordenado, no solamente económica, sino política, social y culturalmente, para bastante tiempo, estancado y entre la asfixia y el desastre, por mucho que los diferentes grupos políticos pretendan presentarse como salvadores de situación. Entonces, la ciudadanía, yo creo que es conveniente que tenga una percepción de la situación de dificultad y al mismo tiempo de que vea la crisis como una oportunidad, aprovechando ese entorno que le constriñe, que es un poco Europa, como entorno de aprendizaje, y lo aplique a algunas políticas públicas. Una de ellas puede ser las pensiones y la reforma de pensiones. Entonces, el punto aquí a reseñar, yo creo que hace falta una cura de realismo, de buen sentido, de frialdad en la deliberación pública, de evitar una especie de tendencia a la polarización de posiciones, de tener una visión a largo plazo, de hacer reformas con foco y no desperdigadas, no todo a la vez, con perseverancia, con rapidez, sin retrasarse indefinidamente en hacer las cosas. Y lo que se ha intentado hacer con la introducción de ese factor de sostenibilidad de la pensión pública no es más que el poner una pieza crucial para asegurar en el largo plazo que habrá pensiones para las generaciones próximas e iniciar una senda de reformas. Que esa no es una reforma definitiva, última, sino que es el poner un punto de apoyo para una construcción, para una arquitectura. La arquitectura no la va a hacer la clase política, más que en parte, la va a hacer fundamentalmente la ciudadanía, entendiendo de qué va. Y estando todos alerta. Entonces, el aprendizaje europeo viene de que hay países en Europa que desde los años 90 o desde los años 2000 han tomado buena nota de lo que son tendencias demográficas por el momento ineluctables, a las que hay que adaptarse, precisamente para mantener abierto un margen de opcionalidad, es decir, de poder seguir tomando decisiones en el futuro. Entonces se puede aprender de cómo, en parte, países como los suecos o como los alemanes o como otros países han hecho las cosas, no para imitarles, sino para inspirarse en ellos. Entonces, inspirarse significa hacer las cosas de cierta forma, que es mediante un razonamiento puntual y enfocado, y hacerlas con cierta decisión, sin esperar al consenso infinito. Porque una cosa es que el consenso sea importante y otra es que sea tan prioritario que provoque colapso y bloqueo de decisiones. No se toma ninguna. De manera que la crisis, y en concreto este problema de crisis, que es una pieza del sistema de bienestar que es muy importante, por razones de realismo y por razones de justicia, con nuevas generaciones, que si no, no tendrían pensiones, es algo que es como nos da un potencial de crecimiento. De manera que en lugar de verlo solo como aquí que se nos crea un problema que hay que recortar, etcétera, etcétera, un sistema de bienestar, hay que reformarlo en función de una senda de cosas que pueden pasar más tarde. Sí hay crecimiento económico, porque si no lo hay, tenemos el problema, evidentemente. De manera que dependiendo de que hagamos otras cosas, eso nos pone en un camino de ser también un país distinto en el modus operandi. De manera que hay aquí como una oportunidad de mutar o de transformarse en parte. Un país no puede cambiar de la noche a la mañana, tiene una inercia histórica, tiene unas dificultades para cambiar de modo de funcionar, pero no es imposible hacer cambios cruciales. Por ejemplo, que la ciudadanía entre en esta discusión no llorando, no gritando, no levantando las manos al cielo, esperando el maná, no indignándose, sino pensando, razonando y tomando decisiones
con los datos delante y con argumentos. Experimentar y ver si funciona o no y rectificar. Entonces, hacer una cosa así sería una oportunidad de cambio interno, de modo de funcionar el país. Entonces, el tema de la reforma de pensiones o la reforma de este factor, que deja abierto muchos más problemas, puede verse como aprovechar una oportunidad para desbloquear una situación y para iniciar un modo de funcionar que podemos aplicar a otras cosas. Podemos aplicar a la reforma del mercado de trabajo, podemos aplicarlo a la reforma financiera, podemos aplicarlo a la transparencia en asuntos públicos, podemos aplicarlo a la lentitud de la justicia, podemos aplicarlo al sistema educativo, podemos aplicarlo al ritmo de la innovación productiva. Todo eso son temas de política pública que han supuesto lentitudes enormes en el país. Y por debajo de eso, desconfianza. Porque claro, al no resolverse los problemas, la desconfianza se crece. Crece respecto a una clase política que pretende lo que no hace y crece de desconfianza interna del país en sí mismo, que dice, bueno, yo no acabo de resolver los temas. Entonces tengo que estar a resulta de que vengan de fuera y me acogoten y me asfixien. Y es que esto no es vida. Bueno, pues es un momento crucial, con crisis para una década, y o lo tomamos como un factor de oportunidad para hacer algo importante, o vamos tirando. El vamos tirando incluye además, entre paréntesis, un proceso de ruptura o de separación, de fragmentación del país, que tiene una probabilidad 50-50 en los próximos 2 a 5 años, por ejemplo. De manera que hay toda una serie de problemas importantes. O sea que a la hora de los 30 o 40 años de haber tenido una democracia, pues hacemos balance y nos encontramos con situaciones de gran dificultad. Y esto yo creo que viene bien, no solo a efecto de resolver un problema en concreto, sino de dar una pauta.